Hace muy poquitos días se desarrolló de manera virtual, como sucede en muchas cosas en estos tiempos, una conferencia regional para América Latina sobre la realidad de los niños y niñas y adolescentes en este tiempo de pandemia, sobre la violencia para con estos niños en este tiempo de pandemia. Para hablar de este tema estamos conectados con el padre Adrián Benardis. Él pertenece a la Comisión Arquidiocesana de Adolescencia, Niñez y Adolescencia en Riesgo. Bueno, y es también un poquito parte de esta conferencia que se desarrolló. Bienvenido, padre Adrián. Estamos con el padre Jorge para saludarte. Hola a ustedes dos y también a todos los y las oyentes, ¿sí? de nuestra querida televisión. Sí, hace, como decías vos, Gaby, hace poquito se desarrolló esta conferencia online. Si bien la pandemia trajo muchos problemas por muchos lados, también trajo oportunidades. Y la conferencia y la participación que permitió esta conferencia no hubiese sido posible si no hubiese sido porque se fueron desarrollando durante estos meses estas alternativas. De hecho, desde el punto de vista de la Argentina, participaron más de 100 personas. Eso hubiese sido inimaginable desde el punto de vista presencial. Digo 100 en las mesas de discusión. A eso hay que agregarle los que participaron simplemente de una manera por YouTube, ¿no? De visualización. Conferencias del primer día, ¿no? Tuvo dos momentos la conferencia. Un primer día que era más las típicas conferencias donde uno escucha, donde fueron de Argentina, estamos hablando, unos 150 los que participaron, y el segundo día que eran mesas de trabajo, ahí sí tenía que estar claramente inscrito y autorizado, y ahí sí es donde hubo entre todas las mesas, ¿sí? Un poco más de 20 mesas, más de 100 inscritos. ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo lo ven ustedes que están además trabajando siempre con las vulnerabilidades y los niños y niñas en riesgo? Mira, lo que pasó son dos cosas, dos fenómenos. El primero es la visibilización. Permitió visibilizar situaciones de vulnerabilidad que ya existían, pero que, nos la puso sobre el tapete, digamos, ya no podés mirar para un costado. Pero lo cierto es que también la falta de acceso que implicó sobre todo la primera parte de esta pandemia recrudeció en algunos casos, ¿sí? Las violencias intrafamiliares, ni hablar de las sociales, ¿no? Pero pongamos las intrafamiliares, que es algo que ya sabíamos que existían, se vieron recrudecidas por esta situación. El chico ya no está yendo a la escuela, y la escuela era un espacio de detectar estas situaciones, ¿sí? Entonces, un montón de los alertas, de los semáforos sociales existentes previamente, bajaron su alerta, su atención. Bueno, eso implicó un recrudecimiento real. Con dolor lo decimos, pero bueno, esto además lo vivimos en los barrios, ¿no? Esto pasa en todos los sectores sociales. En general yo trabajo más con los sectores populares, ¿no? Pero en todos los sectores sociales. También lo vinculado al acoso y al abuso y a la vulnerabilidad frente a la pantalla, ¿no? Nada en sí mismo es malo o es bueno. Tiene el uso que se le da. Como dije al principio, la virtualidad fue una oportunidad, pero al mismo tiempo puede ser un riesgo. Padre, ¿y qué se puede hacer en este tiempo para prevenir de la mejor manera posible esa violencia en los casos de los niños y las niñas más vulnerables? Hay como muchos trabajos, es indispensable el acompañamiento desde los actores sociales dedicados al tema de la niñez, ¿sí? Es imprescindible la presencia inteligente del Estado, un Estado que al mismo tiempo refuerce a las familias, ¿sí? No le puedo pedir a una familia que lucha por
por vivir cada día lo mismo, y cuando digo vivir cada día es lo indispensable, ¿no? De tener agua, acceso al agua en el barrio, pedirle cosas que, digamos, que a otras familias no tienen el acceso asegurado. Entonces, hay como dos líneas. Una tiene que ver con lo más social y estructural, donde hay una función estatal para asegurar la equidad, pero la otra tiene que ver, sí, con que nosotros, cuando digo nosotros, nosotras, me refiero a los hombres de iglesia, mujeres y varones de iglesia, a las distintas instituciones vinculadas a la fe, a todas las organizaciones sociales y movimientos populares, es de visibilizar la temática. Claro. Que no se tome como normal, como habitual, como natural, lo que no es. La violencia existe y está en nuestra sociedad, la violencia contra los niños y niñas, y bueno, hay que trabajar desde cuestiones de reconocer las normas que existen, sería como una de las primeras estrategias, ¿sí? Reconocerse como sujeto de derecho a los niños y niñas, ¿sí? Y después estrategias de lo que se llama la resiliencia, entre otras, ¿no? El reconocer aquellos mecanismos que nos han hecho y le han hecho a los chicos y chicas sobrevivir y desde ahí pararse. Y el lugar de responsabilidad. Hace muchos años, el Papa Francisco, cuando era solo Mario Bergoglio, cardenal de Buenos Aires, decía que cada vez que un niño o una niña entra al sistema penal juvenil, era un fracaso de la sociedad en su conjunto, de la familia, de la iglesia, de la escuela, ¿sí? Entonces, no podemos no asumir nuestras responsabilidades. Entonces, es eso, consiste en asumir las responsabilidades que nos corresponden. Y un poco esta conferencia lo que ha hecho es, bueno, visibilizar los temas, visibilizar estrategias, permitir escuchar otras buenas prácticas en otras partes de la región, claro. Ser sembradores de esperanza, ¿no? Ir trazando, como dice la conferencia se denominó Trazando Futuro. Bueno, la traza comienza ahora, no es hacia adelante, es en el aquí y ahora a favor de nuestros niños y niñas. Gracias, Padre, por este ratito. La verdad es que es cierto, es responsabilidad de todos y hay que abrir el corazón, los ojos y el compromiso para luchar contra estas violencias y estas desigualdades. Muchas gracias por el aporte y por compartir este ratito con nosotros. Gracias a ustedes, porque la visibilización tiene que ver con esto que están haciendo ustedes, poner la temática en la agenda de los medios de comunicación, ¿sí? Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias a vos, Padre, por todo lo que haces. Un abrazo. Nosotros seguimos en nuestro semanario Orbe 21.